Mes a mes se dan a conocer los resultados de la evolución de las variables económicas fundamentales como la formación bruta de capital fijo y del consumo privado en el mercado interior. Y también en los primeros días de cada mes, el Banco de México da a conocer los resultados de la encuesta sobre las expectativas económicas de analistas del sector privado respecto del comportamiento esperado, por ejemplo, en tasas de interés, tipo de cambio, producción, inflación y los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico. Y dado que estas expectativas se ven reflejadas, por ejemplo, en la creación de empleos y en las intenciones de consumir o ahorrar, es que requerimos del análisis de una experta que usted ya conoce, la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Muy buenas tardes, Jessica, y bienvenida. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco a ti, como siempre, tu atención también en conversar con nosotros. Y bueno, pues hoy fue publicada incluso también la expectativa del estudio de Citibanamex. ¿Qué te parece si lo juntamos con el Banco de México, que se aplica cada día primero de mes? ¿Qué está viendo hacia adelante el conjunto de especialistas en análisis económico? Claro, Raimundo. Pues mira, hay revisiones muy importantes al alza prácticamente en casi todas las variables. Tanto en la expectativa de crecimiento, hubo revisiones importantes al alza en la expectativa de crecimiento, en particular en la encuesta de Banco de México, en su edición pasada, la encuesta del mes correspondiente al mes de mayo, se esperaba un crecimiento de 5.15% para la actividad económica en México en su conjunto, para el cierre de 2021, y ahora esa expectativa se revisó a 5.80%, que fue prácticamente bastante en línea con la expectativa de Citibanamex que salió hoy, la encuesta de Citibanamex que salió hoy. Entonces, hubo revisiones importantes. También 2022 se revisó un poco al alza, mucho menos, pero entonces esta es una buena noticia para la actividad económica. Por otro lado, hubo también revisiones muy importantes al alza en las expectativas de cómo va a cerrar la inflación al cierre del año. Y en particular estas se revisaron de 5% en la encuesta pasada de Banxico a 5.60%, es decir, más de medio punto porcentual. Eso es bastante. Esa es toda la inflación en su conjunto. Recordemos que hay un grupo de bienes que está agrupado en la inflación que se conoce como inflación subyacente, que es el 75% de la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esa también tuvo revisiones al alza, también importantes, de 3.30 a 4.40. Y finalmente, la tasa de referencia, luego de la decisión de hace unas semanas de Banxico de subir la tasa 25 puntos base, también se revisaron de manera importante al alza. Si antes los analistas esperábamos que la tasa se mantuviera en 4% prácticamente el resto del año, ahora se espera que acabe en niveles mucho más cercanos a 4.75%, es decir, todavía estamos esperando incrementos adicionales en los próximos meses por parte de Banco de México. Sí. Otra cosa una cosa que parece importante, y justo esta encuesta de Banxico recaba, es qué piensan los analistas, gente como yo, como mis colegas en el mercado, de qué es lo que inhibe o qué está inhibiendo el crecimiento. Y aquí es interesante ver que los principales elementos que están sobre la mesa son temas de gobernanza, por ejemplo, temas de incertidumbre política interna, de inseguridad, y además temas relacionados con la situación económica a nivel interno, ¿no? Es decir, cómo va a crecer la economía al interior, y de manera importante la inflación justo empieza también a preocupar un poco. Sí, doctora, porque justamente lo que preocupa entre ese listado de obstáculos que podrían impedir el crecimiento económico, pues están de la mano con lo que hoy por la mañana publicó INEGI en materia de consumo en el mercado interior y de la inversión fija bruta. ¿Qué opinión te merecen las cifras que la verdad, ay caray, pues pareciera ser que son una tragedia en materia de inversión? Pues sí, sobre todo en materia de inversión. Y aquí es muy importante señalar que tenemos que recordar que sobre todo estos meses son meses en donde las cifras normales de crecimiento, que generalmente se reporta cuánto creció la inversión fija bruta año con año, es decir, de abril del año pasado a abril de este año, y en general muchas de las cifras económicas que vamos a estar viendo están muy afectadas, porque justo el año pasado, en esta época del año, era cuando estábamos completamente siendo afectados por el choque de COVID y de los cierres. Entonces,
nada más para poner sobre la mesa, la inflación fija bruta con respecto a abril del año pasado creció 43%, pero luego de que el año pasado con respecto al año anterior habíamos bajado 37%. Entonces, la recuperación que estamos viendo año con año, si bien parece muy importante, pues todavía nos deja niveles que, o sea, que ni siquiera alcanzamos a recuperar previo a la pandemia, cuando recordemos que, que veníamos de un escenario en que la inversión ya venía bajando desde antes de la pandemia, ¿no? Si nosotros vemos los datos muy en el margen, es decir, qué pasó entre marzo y abril, ahí es cuando vemos el dato un poco más revelador, que es, de hecho, la formación bruta de capital fijo cayó de un mes a otro casi 1%, y si vamos un poquito más al interior, pues vemos que cayó prácticamente en todos sus rubros, en construcción, en maquinaria y equipo, y lo único que estuvimos viendo crecer un poco fue la parte de, pues básicamente máquinas, ¿no? Toda la parte de equipo de transporte, tanto nacional como importado, estuvieron a la baja. Entonces, justo, pues este es un elemento que preocupa para los números de crecimiento. Si bien las perspectivas de crecimiento económico en su conjunto han mejorado, y eso no es exclusivo de México, ha sido a nivel global, pues todavía tenemos este elemento muy importante de inversión que está muy rezagado y que no nada más afecta a los números hoy, sino que afecta el potencial que tiene la economía para seguir creciendo más adelante. Ese es el caso de la inversión. Ahora pasemos al caso del consumo. Los datos están igual, los datos de crecimiento año con año están igual de distorsionados por las razones que ya te dije. Antes tenemos un crecimiento de abril del año pasado a este abril de 25%, lo cual también es una gran cifra, pero cuando lo vemos de mes a mes, es decir, que pasó de marzo a abril, vemos que el crecimiento fue pues de alrededor de 1%, 1.2%, ¿no? Y en ese rubro, pues tanto el equipo, tanto la parte nacional, es la que está jalando un poco mejor, toda la parte importada se encuentra todavía, de hecho, reduciéndose mes con mes. Jessica, si nos ayudas también a poder comprender, por ejemplo, las declaraciones de apenas esta mañana del doctor Agustín Carstens, de que debemos esperar más capítulos de volatilidad, y lo primero que uno piensa es en tipo de cambio, y en este escenario de los analistas del sector privado, pues se ven las cosas muy estables en tipo de cambio. ¿Debemos preocuparnos o no debemos preocuparnos? Sí, de hecho, hubo revisiones a la baja para la expectativa del tipo de cambio al cierre del año. Por ejemplo, en la encuesta de Banco de México de hace un mes, ese nivel se esperaba que cerrara en 20.50 pesos por dólar, y ahora está en niveles de alrededor de 20.35. Es una reducción pequeña, pero de todos modos es una reducción que tiene, o sea, que es tomada en cuenta, ¿no? Entonces, o sea, las declaraciones de Agustín Carstens hoy por la mañana y desde hace ya algunos días, cuando salió el reporte económico anual del BIS, de la institución que dirige, tienen que ver con el hecho de que estamos viviendo un episodio de incertidumbre como nunca antes. Sobre todo, una parte importante de esa incertidumbre tiene que ver con cómo va a evolucionar la inflación aquí en México, pero en el mundo entero. Y en particular, qué va a pasar con los números de inflación en Estados Unidos. Hemos estado viendo también sorpresas al alza importantes en Estados Unidos, y aquí la gran preocupación es si esas sorpresas, que se espera que generen niveles de inflación más altos, pero que sean temporales, van a hacer que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, quiera cambiar, ¿no?, el mensaje que ha venido diciendo de que va a mantener las tasas bajas por mucho tiempo más, ¿no? Se espera que se mantengan bajas al menos hasta finales de 2022. Entonces, si hay algún cambio en ese lenguaje y por alguna razón se empieza a pensar que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas antes, o que va a recortar sus estímulos antes por preocupaciones de inflación, eso sí lo pueden resentir los mercados financieros. Y ya sabemos que una de las variables principales en economías emergentes, y sobre todo en México, para absorber todos esos choques es el tipo de cambio. Entonces, a lo que se refería es que justo conforme vayan saliendo esos datos de inflación, o podamos ir viendo posibles cambios en los mensajes de qué va a pasar hacia adelante con la política monetaria en Estados Unidos, en el mundo entero y también obviamente en México, pues eso podría generar
incertidumbre, nerviosismo y estos episodios de volatilidad a los que él se refiere. Sí. Finalmente, Jessica, la gente que te escucha, cuando oye estos aumentos y ajustes en la tasa de interés de Banco de México, piensa en sus deudas. ¿Es momento para empezar a preocuparse o todavía podríamos tener un poco de calma en esas tasas a créditos hipotecarios, automotrices, al consumo? Bueno, lo que hay que señalar es que Banco de México lo que mueve es la tasa de muy corto plazo, ¿no? Sí. Y que se llama tasa de referencia justo porque sirve como punto de referencia para el resto de las tasas. Lo que hemos estado viendo es que las tasas de referencias de corto plazo, y me refiero a niveles de hasta, por ejemplo, 2, 3 años, sí han estado incrementándose de manera importante, esperando que Banco de México suba las tasas de interés en un futuro cercano, pero las tasas de más largo plazo, que por ejemplo referenciarían o sea, estarían más anclando las tasas, por ejemplo, hipotecarias, todavía se encuentran, de hecho incluso han estado bajando un poco, ¿no? Entonces, probablemente lo que te diría es, depende del tipo de crédito. Si es un crédito a largo plazo en donde las tasas de interés todavía están un poco ancladas, claro, todavía hay oportunidad. No obstante, pues sí se prevé que en el futuro cercano el costo del crédito puede empezarse a incrementar un poco, sobre todo, por ejemplo, para los créditos a empresas que están muy referenciados a estas tasas de corto plazo. Sí. Jessica, no sabes cuánto te lo agradezco, la generosidad de tu tiempo y esta explicación además también tan empática. Muchísimas gracias, doctora Jessica Roldán. Al contrario, Raimundo, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y llegar a tu auditorio. Gracias. Hasta la próxima, Jessica. Hasta la próxima. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras la situación esperada para el resto del 2021 en materia económica, en voz de la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación que si quiere estar informado permanentemente, puede descargar el código QR que aparece ahí en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo como lo es Cuentas Claras.